Dicen que las peores traiciones no se escuchan con palabras. Se escuchan con un susurro detrás de una puerta. Y esa noche, los gritos venían de mi garaje. Cuando abrí la puerta, mi mundo se detuvo. Mi esposa y mi propio hermano se quedaron paralizados. Soy Mateo Ramírez. Tengo 64 años. Trabajé toda mi vida en una fábrica hasta que un accidente me robó una pierna. Pero no mi orgullo. Desde entonces, me muevo en una silla de ruedas, en una casa modesta que construí con mis propias manos, en un barrio donde todos se saludan. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. O al menos, eso creía. Aquella noche eran casi las 2 de la madrugada. El silencio del pueblo era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor. Pero de pronto, un ruido rompió la calma. Un golpe, luego una voz ahogada, y después, gritos. Pensé que alguien intentaba robar. Con esfuerzo me impulsé hacia mi silla, avancé por el pasillo oscuro, y llegué a la puerta interior del garaje. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Isabela, susurré. No hubo respuesta, solo respiraciones agitadas. Empujé la puerta con la mano temblorosa. Y allí estaban, ella y Pedro, mi propio hermano, casi desnudos. El aire se volvió pesado, irrespirable. Nadie dijo una palabra, solo el sonido del motor que aún goteaba aceite en el suelo, y el eco de una traición que jamás olvidaré. Mateo no gritó, no lloró, solo los miró, y sonrió con una calma que los hizo temblar. Porque a veces, el silencio es el comienzo de una venganza perfecta. Los segundos que siguieron parecieron horas eternas mientras mis ojos recorrían la escena que tenía frente a mí, grabando cada detalle en mi memoria como si fuera una fotografía que jamás podría borrar. Isabela, mi esposa de 15 años, con su cabello oscuro despeinado y los labios hinchados, intentaba cubrirse torpemente con su blusa arrugada, que apenas sostenía entre sus manos temblorosas. Pedro, mi hermano menor, el chico al que había criado prácticamente como un hijo después de que nuestros padres murieran en aquel accidente de carretera hace 20 años, tenía la camisa abierta y el rostro descompuesto por una mezcla de terror y vergüenza que no alcanzaba a disimular. El garaje olía a sudor, a culpa y a ese perfume barato que Isabela usaba solo en ocasiones especiales, ese que yo le había regalado en nuestro último aniversario, creyendo ingenuamente que aún quedaba algo de amor entre nosotros. La luz amarillenta del único foco que colgaba del techo proyectaba sombras alargadas sobre las cajas de herramientas, sobre el viejo Chevrolet que ya no podía conducir desde el accidente, sobre los bidones de aceite apilados en la esquina, y sobre aquellos dos cuerpos que ahora se alejaban uno del otro, como si el simple contacto visual pudiera quemarlos. Mis manos apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas, mis nudillos blancos por la presión, mientras una extraña calma se apoderaba de mí. Una serenidad que incluso a mí mismo me sorprendió porque había imaginado este momento tantas veces en las últimas semanas, cuando las sospechas comenzaron a crecer como malas hierbas en mi mente, cuando los retrasos de Isabela, sus salidas inexplicables y las miradas cómplices que intercambiaba con Pedro durante las cenas familiares comenzaron a formar un patrón que ya no podía ignorar. Mateo. Esto no es lo que parece, balbuceó Isabela, dando un paso hacia mí con los ojos brillantes por las lágrimas que aún no caían, lágrimas que probablemente eran más de miedo que de arrepentimiento verdadero. Levanté mi mano derecha, un gesto simple pero firme que la detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible que acababa de levantar entre nosotros. No quería escuchar sus excusas prefabricadas, esas mentiras envueltas en papel de regalo que seguramente había estado ensayando en su cabeza durante meses, preparándose para el día en que finalmente fuera descubierta. Pedro permanecía inmóvil junto al capó del auto, con la espalda pegada al metal frío,
mirando hacia el suelo de cemento manchado de aceite como si allí pudiera encontrar las palabras que su boca se negaba a pronunciar. Mi hermano pequeño, el mismo que solía dormir en mi habitación cuando tenía pesadillas de niño, el que me había jurado lealtad eterna cuando le presté el dinero para abrir su taller mecánico, el que se sentaba a mi mesa cada domingo y comía el guiso que Isabela preparaba mientras yo observaba desde mi silla, sintiéndome cada vez más como un mueble inútil en mi propia casa. La sonrisa que apareció en mi rostro no fue producto de la alegría ni de la locura momentánea, sino de algo mucho más profundo y calculado, que había estado germinando en las sombras de mi mente durante las últimas semanas. Verán, cuando uno pasa tanto tiempo inmóvil en una silla de ruedas, cuando el mundo te trata como un inválido que ya no cuenta, cuando tu propia esposa te mira con lástima mezclada con asco cada vez que necesitas ayuda para vestirte o bañarte, uno tiene mucho tiempo para pensar, para observar, para planear. Y yo había estado observando, anotando mentalmente cada pequeño detalle, cada conversación susurrada que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, cada mensaje de texto que Isabela borraba apresuradamente de su teléfono, cada vez que Pedro llegaba de visita con excusas absurdas sobre por qué necesitaba revisar mi auto a las 10 de la noche. Tranquilos, dije finalmente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en el garaje como una niebla espesa y sofocante. No voy a gritar, no voy a llorar, ni siquiera voy a pedirles explicaciones porque ambos sabemos que cualquier cosa que digan en este momento sería una mentira tan obvia que me insultaría aún más de lo que ya lo han hecho. Isabela abrió la boca para protestar, pero la cerró inmediatamente cuando vio algo en mis ojos que la perturbó profundamente. Algo que probablemente nunca había visto antes en los 15 años que llevábamos casados. Pedro finalmente levantó la mirada, y en sus ojos pude ver el reflejo del niño asustado que una vez fue, ese chiquillo de 8 años que lloraba en mi hombro después del funeral de nuestros padres, jurándome que nunca me decepcionaría, que siempre estaría a mi lado pase lo que pase. Las promesas son como el cristal, pensé mientras los miraba alternativamente, hermosas y frágiles. Y cuando se rompen, los pedazos pueden cortar tan profundamente que las heridas nunca terminan de sanar del todo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con una voz tan calmada que incluso a mí me sorprendió. ¿Cuánto tiempo llevan riéndose de mí a mis espaldas, compartiendo este sucio secreto mientras yo me preguntaba por qué mi esposa ya no me tocaba? ¿Por qué mi hermano evitaba mirarme a los ojos durante las cenas familiares? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el goteo constante del grifo oxidado en la esquina del garaje y por la respiración agitada de Isabela, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. Pedro se pasó las manos por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso desde que era adolescente. Y finalmente encontró el coraje para hablar. 6 meses, susurró Pedro, su voz apenas audible pero cargada con el peso de la culpa. Mateo, hermano, yo... Nunca quise que esto pasara. Todo comenzó una noche cuando vine a ayudar a Isabela con las reparaciones del techo y... ¿6 meses? Lo interrumpí, sintiendo cómo esa sonrisa en mi rostro se hacía más amplia, más perturbadora. 6 meses de mentiras, de encuentros furtivos en mi propia casa, en mi garaje, probablemente en mi cama cuando yo estaba en el hospital para las terapias de rehabilitación. 6 meses es mucho tiempo, suficiente para planear, para soñar con un futuro juntos, imagino. Isabela comenzó a sollozar abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por sus mejillas, dejando rastros oscuros de rímel. Su cuerpo temblando mientras se abrazaba a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor sofocante que hacía en el garaje. La observé con una mezcla de desprecio y fascinación, preguntándome cuántas veces había practicado esas lágrimas frente al espejo, cuántas veces había ensayado el papel de esposa arrepentida por si algún día llegaba este momento. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que les haría sentir un terror mucho más profundo que el simple miedo a ser descubiertos,
era que yo ya lo sabía todo desde hacía 3 semanas, desde aquella tarde en que encontré el teléfono de Isabela, desbloqueado sobre la mesa de la cocina y leí los mensajes que intercambiaba con Pedro. Mensajes tan explícitos y detallados que tuve que alejar la vista varias veces porque el dolor era físicamente insoportable. Pero ese dolor se había transformado en algo diferente durante esas 3 semanas de fingir ignorancia, de actuar como el esposo ciego y el hermano confiado, mientras ellos continuaban con su romance clandestino. Se había convertido en un plan meticulosamente elaborado, en una estrategia que requería paciencia, inteligencia y, sobre todo, el elemento sorpresa que ahora finalmente estaba utilizando. «Suban a la casa», ordené, girando mi silla de ruedas hacia la puerta interior que conectaba el garaje con la cocina. «Los 3 tenemos una conversación pendiente que no puede esperar hasta mañana, y prefiero tenerla en un lugar más cómodo que este garaje que ahora está contaminado con sus traiciones». Isabela y Pedro intercambiaron una mirada de confusión mezclada con alivio, probablemente interpretando mi calma como una señal de que tal vez podríamos resolver esto civilizadamente, que quizás yo era demasiado débil o demasiado dependiente de ellos como para tomar medidas drásticas. ¡Qué equivocados estaban! Mientras avanzaba por el pasillo hacia la sala de estar, escuchaba sus pasos indecisos detrás de mí, el susurro de sus ropas mientras terminaban de vestirse apresuradamente, el sonido de sus respiraciones aún agitadas por el encuentro que yo había interrumpido. La casa estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz de la luna que entraba a través de las cortinas semicorridas, proyectando patrones fantasmagóricos sobre los muebles que Isabela había escogido con tanto cuidado, cuando nos mudamos aquí hace 10 años, cuando todavía éramos felices, o al menos cuando yo creía que lo éramos. Encendí la lámpara de pie junto al sofá y me posicioné frente a ellos, observando cómo se sentaban juntos en el sofá grande, manteniendo una distancia prudente entre sus cuerpos, pero sin poder ocultar completamente la conexión que existía entre ellos. Esa química que se podía sentir en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Isabela se había puesto su bata de casa sobre la blusa arrugada, intentando recuperar algo de dignidad, mientras que Pedro tenía la camisa abotonada incorrectamente y el cabello todavía despeinado. Señales evidentes de lo que habían estado haciendo apenas minutos antes. «Quiero que sepan algo», comencé, juntando las manos sobre mi regazo con la misma tranquilidad con la que un director de orquesta levanta la batuta antes de comenzar una sinfonía. Hace 3 semanas que sé lo suyo. 3 semanas en las que he tenido que fingir ser el esposo ignorante y el hermano confiado, mientras ustedes continuaban con su pequeño romance bajo mi propio techo. El color desapareció del rostro de Isabela como si alguien hubiera abierto una llave de paso y toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo en cuestión de segundos. Pedro se puso de pie bruscamente, las manos cerradas en puños a los costados de su cuerpo, la mandíbula apretada en una expresión que mezclaba rabia, culpa y algo que parecía sorprendentemente similar al alivio de que finalmente todo hubiera salido a la luz. Pero lo que ninguno de los dos anticipaba era lo que vendría después, las consecuencias que yo había estado preparando cuidadosamente durante esas 3 semanas de silencio calculado. ¿3 semanas? Repitió Isabela con voz quebrada. ¿Y por qué? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste actuando normal como si no pasara nada? Porque necesitaba tiempo, respondí simplemente. Tiempo para procesar, para decidir qué hacer, para asegurarme de que cuando finalmente actuara, lo hiciera de la manera correcta y no impulsado por la rabia ciega que sentí el primer día que descubrí sus mensajes. ¿Saben cuántas veces leí esos mensajes, Isabela? ¿Cuántas veces tuve que ver cómo le describías a mi propio hermano las cosas que ya no querías hacer conmigo? ¿Cómo planificaban sus encuentros mientras yo estaba en terapia física, intentando recuperar algo de mi vida? Las palabras salían de mi boca como cuchillos afilados, cada una diseñada para cortar profundamente, para hacer sangrar las heridas que ellos habían abierto en mi corazón. Pedro dio un paso al frente,
su expresión ahora más desafiante que arrepentida. Y en ese momento vi algo que me confirmó lo que había sospechado durante las últimas semanas, pero que no me había atrevido a aceptar completamente hasta ahora. Mi hermano ya no me veía como la figura protectora que lo había criado, como el hombre que había sacrificado sus propios sueños para asegurarle un futuro. Me veía como un obstáculo, como el impedimento que se interponía entre él y la mujer que ahora deseaba, como un inválido patético que ya no merecía el respeto ni la lealtad de nadie. «¿Y qué esperabas, Mateo?», dijo Pedro, su voz cargada con una amargura que me tomó por sorpresa. Que Isabela se quedara atada para siempre a un hombre, que ya no puede darle lo que una mujer necesita, que ya no puede ni siquiera subir las escaleras sin ayuda, que pasa los días sintiendo lástima por sí mismo. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado, que parecía comprimir el aire de la habitación, haciendo difícil respirar. Isabela ahogó un grito, llevándose las manos a la boca, evidentemente sorprendida por la crudeza y la crueldad con la que Pedro había expresado lo que probablemente ambos habían estado pensando durante meses, pero nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Yo mantuve mi sonrisa, esa misma sonrisa tranquila que había mantenido desde el garaje, porque las palabras de Pedro, lejos de herirme más profundamente, habían confirmado algo que necesitaba escuchar para proceder con mi plan sin ningún tipo de remordimiento o duda residual. «Tienes razón, Pedro», dije suavemente, asintiendo con la cabeza como si estuviera de acuerdo con una observación particularmente astuta. «Tienes toda la razón del mundo». La confusión que apareció en los rostros de ambos fue casi cómica, como si mis palabras hubieran cortocircuitado sus cerebros y ahora no supieran cómo reaccionar ante mi inesperada respuesta. Isabela se levantó del sofá, caminando nerviosamente hacia la ventana, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva, mientras que Pedro permanecía de pie en medio de la sala, mirándome con una mezcla de desconfianza y curiosidad que no podía ocultar. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada con su tic-tac constante, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando inexorablemente, llevándonos hacia un punto de no retorno que ninguno de los tres podía anticipar completamente. «Soy un inválido», continué, mi voz manteniendo ese tono calmo y razonable que claramente los estaba desconcertando más que si hubiera gritado o llorado. Un hombre que ya no puede cumplir con sus deberes maritales, que depende de su esposa para las tareas más básicas, que se ha convertido en una carga más que en un compañero. Y tú, Isabela, eres una mujer hermosa que todavía tiene necesidades, deseos, una vida por delante. Es completamente comprensible que buscaras consuelo en otro lugar». Isabela se giró bruscamente hacia mí, sus ojos abiertos de par en par, con una expresión que mezclaba alivio, confusión y una creciente sospecha de que algo no estaba bien en esta conversación, de que mi aceptación tranquila era demasiado buena para ser verdad. Pedro también había captado algo extraño en mi tono, en la manera en que cada palabra parecía cuidadosamente escogida, como piezas de un rompecabezas que todavía no podían ver completo, pero que intuían que no les gustaría cuando finalmente se revelara la imagen completa. «¿Qué estás diciendo exactamente, Mateo?», preguntó Isabela, su voz temblando ligeramente. ¿Estás diciendo que lo entiendes? ¿Que nos perdonas?» «Oh, no», respondí, mi sonrisa volviéndose más amplia. «No dije nada sobre perdonar. Dije que lo entiendo, que comprendo por qué sucedió. Son dos cosas muy diferentes, querida esposa. Verán, durante estas 3 semanas he tenido mucho tiempo para pensar, para consultar con algunas personas, para hacer ciertas llamadas telefónicas y arreglar ciertos asuntos que creo que les van a interesar conocer. Me incliné hacia adelante en mi silla, apoyando los codos sobre las rodillas, y los miré fijamente, primero a uno y luego al otro, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para que la tensión en la habitación se volviera casi insoportable. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, haciendo que las ramas del viejo roble golpearan contra la ventana de la sala con un sonido rítmico y vagamente amenazante,
que parecía proporcionar la banda sonora perfecta para lo que estaba a punto de revelar. ¿Recuerdan la escritura de esta casa, Isabela? Pregunté casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Esa escritura que firmamos hace 10 años, cuando todavía trabajaba en la fábrica y ganaba un buen salario, cuando decidimos que sería prudente poner la propiedad a mi nombre, exclusivamente por razones fiscales que mi abogado sugirió en ese momento. El color que había comenzado a regresar al rostro de Isabela desapareció nuevamente, y esta vez fue reemplazado por una palidez enfermiza que la hacía parecer casi espectral bajo la luz amarillenta de la lámpara. Pedro seguía sin comprender completamente a dónde quería llegar con todo esto. Pero Isabela, quien siempre había sido más astuta cuando se trataba de asuntos financieros y legales, estaba empezando a atar cabos, su mente trabajando furiosamente para calcular las implicaciones de lo que yo acababa de mencionar tan casualmente. La casa, con sus 3 habitaciones, su amplio jardín trasero, su garaje espacioso donde ellos habían estado consumando su traición, estaba valorada en aproximadamente $250,000, según la última tasación que había solicitado discretamente hace 2 semanas. Una cifra nada despreciable en nuestro pequeño pueblo, donde el costo de vida era relativamente bajo. También recuerdan, supongo, que cuando abriste tu taller mecánico, Pedro, fui yo quien te prestó $50,000 de mis ahorros. Continué, ahora dirigiendo mi atención hacia mi hermano. $50,000 que nunca me devolviste porque siempre había alguna razón por la cual el negocio estaba pasando por momentos difíciles. Siempre había algún gasto imprevisto que impedía que pudieras comenzar a saldar tu deuda conmigo. Pedro abrió la boca para protestar, pero la cerré con un gesto de mi mano. No había terminado todavía, y necesitaba que ambos escucharan hasta el final, antes de que intentaran defenderse o justificarse. Isabela se había sentado nuevamente en el sofá, su cuerpo hundiéndose en los cojines como si de repente hubiera perdido toda la fuerza en las piernas, sus manos retorciendo nerviosamente el cinturón de su bata, mientras esperaba a que yo terminara de delinear el cuadro completo de lo que había estado haciendo durante esas 3 semanas de silencio calculado. Hace 3 semanas, después de descubrir su pequeño secreto, contraté los servicios de un investigador privado. Revelé, observando con satisfacción cómo ambos se tensaban visiblemente ante esta información. Un profesional muy competente que ha estado documentando meticulosamente cada uno de sus encuentros, cada mensaje que intercambian, cada vez que Pedro estacionaba su camioneta a 3 cuadras de aquí, para no levantar sospechas entre los vecinos antes de entrar sigilosamente por la puerta trasera del jardín. Isabela soltó un gemido ahogado, su rostro ahora completamente descompuesto mientras las implicaciones de lo que acababa de revelar comenzaban a asentarse en su mente. Pedro, por su parte, había comenzado a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, sus manos pasándose repetidamente por el cabello en ese gesto nervioso que ahora se había intensificado hasta el punto de parecer casi compulsivo. El investigador privado, un hombre discreto llamado Fernández, que me había sido recomendado por mi abogado, había hecho un trabajo excelente durante las últimas 3 semanas, recopilando evidencia fotográfica, grabaciones de audio y un registro detallado de las idas y venidas de ambos, que sería más que suficiente en caso de que decidiera proceder legalmente contra ellos. Tengo fotografías, continué, mi voz manteniendo ese tono calmado y casi conversacional que claramente los estaba aterrorizando más que cualquier grito o amenaza directa. Fotografías muy detalladas de ustedes dos en situaciones bastante comprometedoras, no solo en nuestro garaje, sino también en el apartamento que Pedro mantiene sobre su taller, ese pequeño espacio que supuestamente usaba solo para guardar herramientas y piezas de repuesto, pero que resultó estar amueblado con una cama bastante cómoda y sábanas que reconocí inmediatamente, porque son del mismo juego que teníamos en nuestra habitación, hasta que Isabela dijo que las había tirado porque estaban viejas. El sonido que escapó de la garganta de Isabela fue algo entre un sollozo y un gemido de desesperación. Y finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente por sus mejillas,
Pero estas ya no eran lágrimas de arrepentimiento fingido, sino de pánico genuino ante la comprensión de que la situación era mucho más seria y estaba mucho más fuera de su control de lo que había imaginado. Pedro se detuvo en seco en medio de la sala, girándose hacia mí con una expresión que mezclaba furia y miedo a partes iguales, sus puños cerrados tan fuertemente que los nudillos se habían puesto blancos. «¿Qué es lo que quieres, Mateo?», preguntó Pedro con voz ronca. «¿Dinero? ¿Quieres que te devuelva los 50,000? ¿Quieres que nos arrastremos y te pidamos perdón de rodillas? ¿Qué diablos quieres de nosotros?». Me recliné nuevamente en mi silla, tomándome un momento para saborear la situación, para apreciar cómo las tornas habían cambiado tan completamente en el transcurso de apenas media hora. Ellos habían comenzado esta noche creyendo que tenían el control, que podían continuar con su romance clandestino indefinidamente mientras yo permanecía en la ignorancia, el esposo cornudo y el hermano traicionado que nunca se enteraría de nada. Pero ahora, con cada revelación que hacía, con cada pieza de evidencia que mencionaba, el balance de poder se había desplazado dramáticamente en mi favor, y ellos finalmente estaban empezando a comprender que el inválido al que habían subestimado tan gravemente no era tan indefenso ni tan estúpido como habían asumido. «Lo que quiero», dije finalmente, dejando que las palabras cayeran en el silencio de la habitación como piedras en un estanque quieto, «es que ambos comprendan que las acciones tienen consecuencias, que la traición no queda impune simplemente porque la persona traicionada no pueda caminar, o porque ustedes crean que soy demasiado débil o demasiado dependiente como para hacer algo al respecto». Me acerqué a la mesa de centro donde había dejado preparado un sobre manila grande, que ninguno de ellos había notado hasta ahora, sus ojos demasiado ocupados, evitando mi mirada como para prestar atención a los detalles de la habitación. Saqué el sobre con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando de la anticipación, del poder que sentía al tener el control total de la situación por primera vez en meses, quizás por primera vez desde que el accidente me había relegado a esta silla de ruedas, y había comenzado mi transformación de hombre autosuficiente a objeto de lástima. «Aquí dentro», dije, sosteniendo el sobre en alto, «hay copias de todas las fotografías y grabaciones que el investigador Fernández recopiló durante las últimas 3 semanas. También hay documentos legales que mi abogado preparó para mí, incluyendo una demanda de divorcio basada en adulterio, que en este estado me daría derecho a quedarme con prácticamente todos nuestros bienes compartidos, dada la evidencia irrefutable de tu infidelidad, Isabela. Y para ti, Pedro, hay una demanda civil por el préstamo impagado de $50,000 más intereses acumulados durante los últimos 5 años, lo que suma aproximadamente $72,000 según los cálculos de mi abogado». Isabela se puso de pie de un salto, caminando hacia mí con las manos extendidas en un gesto de súplica que hubiera sido conmovedor, si no fuera porque sabía exactamente cuán falso era. Cuánto estaba actuando en este momento, intentando despertar mi compasión o mi antiguo amor por ella. Pedro también se acercó, pero mantuvo una distancia prudente, claramente consciente de que cualquier movimiento agresivo de su parte solo empeoraría las cosas y podría usarse en su contra en un tribunal de justicia. «Por favor, Mateo», suplicó Isabela, su voz quebrada. «Por favor, no hagas esto. Sé que cometí un error terrible. Sé que te he traicionado de la peor manera posible. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos intentar reconstruir nuestra relación. No destruyas todo lo que construimos juntos durante estos años por un error, por un momento de debilidad». La miré fijamente, estudiando su rostro manchado de lágrimas, buscando algún rastro de sinceridad genuina en sus palabras, alguna señal de que realmente estaba arrepentida, y no simplemente asustada de perder la seguridad financiera y el estilo de vida que yo le proporcionaba. Pero todo lo que vi fue miedo, pánico ante la perspectiva de quedarse sin nada, de tener que empezar de cero, a sus 42 años sin la casa, sin los ahorros que habíamos acumulado juntos, sin la pensión por discapacidad que yo recibía mensualmente,
y que había estado complementando nuestros ingresos desde el accidente. ¿Un momento de debilidad?, repetí, dejando que el sarcasmo tiñera mi voz. ¿Así llamas a 6 meses de encuentros secretos, de mentiras constantes, de planificación cuidadosa para asegurarte de que no te descubriera? Pedro finalmente habló, su voz sonando más conciliadora que antes, claramente intentando un enfoque diferente ahora que se daba cuenta de que la confrontación directa no estaba funcionando, y que yo tenía todas las cartas en mis manos. Se acercó un paso más, sus manos ahora abiertas en un gesto que pretendía transmitir honestidad y vulnerabilidad, aunque sus ojos traicionaban el cálculo frío que estaba haciendo mentalmente sobre cómo salir de esta situación con el menor daño posible. Mateos, hermano, entiendo tu rabia. Entiendo que quieras castigarnos por lo que hemos hecho, dijo Pedro, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero piensa en lo que significaría destruir nuestra familia de esta manera. Piensa en mamá y papá, en lo que ellos hubieran querido. ¿Crees que querrían vernos destruirnos mutuamente de esta forma? ¿Crees que estarían orgullosos de ver cómo terminamos? La mención de nuestros padres fue un golpe bajo, un intento desesperado de apelar a mi sentimentalismo, de hacerme recordar los valores familiares que ellos nos habían inculcado cuando éramos niños, antes de que el accidente que les quitó la vida dejara a Pedro huérfano a los 8 años y a mí, a mis 18, convertido prematuramente en padre sustituto, trabajador y estudiante al mismo tiempo. Pero esa táctica, lejos de ablandarme, solo sirvió para reforzar mi determinación. Porque si había algo que nuestros padres nos habían enseñado, era que la lealtad familiar era sagrada, que la confianza una vez rota era casi imposible de reparar, y que un hombre debía tener dignidad y respeto propio por encima de todo. No menciones a nuestros padres, dije con una voz que sonó más dura que antes. No te atrevas a usar su memoria para justificar lo injustificable o para intentar manipularme emocionalmente. Ellos nos enseñaron sobre lealtad, sobre honor, sobre el significado de la familia verdadera. Y tú has pisoteado cada una de esas lecciones al acostarte con la esposa de tu hermano, al traicionar al hombre que sacrificó su juventud para criarte, para darte educación, para prestarte el dinero que necesitabas para empezar tu negocio. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto únicamente por el sonido del reloj de pared, y por los sollozos cada vez más intensos de Isabela, que había vuelto a desplomarse en el sofá, su cuerpo sacudido por espasmos de llanto que ya no parecían calculados, sino genuinamente desesperados. Pedro había bajado la cabeza, mirando fijamente sus zapatos, derrotado por mis palabras que claramente habían penetrado las defensas que había estado intentando mantener. El ambiente en la sala se había vuelto sofocante, cargado con emociones tan densas que parecían tener peso físico, presionando sobre nuestros hombros como una manta húmeda y pesada que nos robaba el aire de los pulmones. Observé cómo Pedro apretaba y aflojaba los puños repetidamente, ese tic nervioso que desarrolló después de la muerte de nuestros padres y que reaparecía cada vez que se sentía acorralado o extremadamente estresado. Isabela había enterrado su rostro entre las manos, sus hombros, temblando violentamente mientras las lágrimas se filtraban entre sus dedos y caían sobre la bata que ahora estaba manchada de rímel corrido. La escena era patética de una manera que hubiera despertado mi compasión en otras circunstancias. Pero en este momento, después de todo lo que habían hecho, después de 6 meses de mentiras y traiciones, lo único que sentía era una extraña mezcla de satisfacción y tristeza por lo que habíamos llegado a ser como familia. El viento afuera había aumentado su intensidad, silbando a través de las rendijas de las ventanas viejas que siempre había prometido reparar pero que nunca llegué a arreglar. Y ahora ese sonido lúgubre parecía ser el lamento perfecto para el funeral de las relaciones que alguna vez creí inquebrantables. Pero, dije, dejando que esa palabra colgara en el aire como una cuerda de salvamento lanzada a 2 personas que se estaban ahogando. No soy un hombre cruel ni vengativo por naturaleza, a pesar de todo lo que me han hecho. Durante estas 3 semanas, además de recopilar evidencia y consultar con abogados,
también he estado pensando en lo que realmente quiero, en qué tipo de hombre quiero ser cuando todo esto termine. Isabela levantó la cabeza bruscamente, sus ojos hinchados y enrojecidos, ahora brillando con una chispa de esperanza desesperada, que me hizo sentir una punzada de algo parecido a la compasión. Aunque rápidamente la suprimí, porque permitirme sentir lástima por ellos en este momento sería un error que podría costarme caro. Pedro también había levantado la vista, su expresión cautelosa pero con ese mismo destello de esperanza, que indicaba que ambos estaban dispuestos a aferrarse a cualquier posibilidad de escapar de las consecuencias completas de sus acciones. Les voy a ofrecer una alternativa, continué, abriendo el sobre manila y sacando un conjunto de documentos que había preparado meticulosamente durante la última semana con la ayuda de mi abogado. Una manera de resolver esto que no involucre tribunales, abogados caros, juicios públicos que destruirían las reputaciones de todos nosotros en este pueblo donde todos se conocen y los chismes viajan más rápido que el viento. Coloqué los documentos sobre la mesa de centro, ordenándolos cuidadosamente para que ambos pudieran verlos claramente. El primero era un acuerdo de divorcio amistoso que había sido redactado con términos muy específicos. El segundo era un documento de perdón de deuda con condiciones particulares. Y el tercero era algo que los sorprendería a ambos cuando finalmente comprendieran todas sus implicaciones. Isabela, según este acuerdo de divorcio, expliqué, señalando el primer documento. Te quedarías con $25,000 en efectivo de nuestros ahorros conjuntos, tu automóvil y todas tus pertenencias personales. A cambio, renunciarías a cualquier reclamo sobre esta casa, sobre mi pensión por discapacidad y sobre cualquier otro activo que tengamos en común. No habría pagos de manutención conyugal de ningún tipo, considerando que no tenemos hijos y que tú eres perfectamente capaz de trabajar y mantenerte por ti misma. Isabela miraba el documento con una mezcla de alivio y aprensión, claramente calculando mentalmente si $25,000 serían suficientes para comenzar una nueva vida, para alquilar un apartamento, para mantenerse mientras buscaba trabajo, o quizás mientras Pedro finalmente decidía si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de la relación que habían estado manteniendo en secreto. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas del documento, leyendo cada cláusula con la atención de alguien que sabe que está negociando por su futuro, buscando trampas ocultas o condiciones que pudieran convertir esta aparente generosidad en otra forma de castigo. $25,000 no es mucho, murmuró Isabela, su voz todavía temblorosa pero ahora con un toque de cálculo pragmático que revelaba que su cerebro había comenzado a funcionar nuevamente más allá del pánico inicial. Esta casa vale mucho más, y legalmente tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos acumulado durante nuestro matrimonio. Sonreí ante su comentario, apreciando que incluso en medio de esta crisis, ella no había perdido completamente su capacidad para pensar en términos financieros y legales. Esa astucia que siempre había sido una de sus características más prominentes y que ahora estaba empleando para intentar negociar una mejor posición. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que yo había consultado extensamente con mi abogado sobre exactamente ese punto, y las noticias para ella no eran tan favorables como ella creía. Tienes razón en que esta casa vale mucho más, reconocí tranquilamente. Pero lo que quizás olvidaste, querida Isabela, es que esta propiedad fue adquirida con dinero que yo había ahorrado antes de nuestro matrimonio, y que la escritura está exclusivamente a mi nombre. Además, tengo evidencia fotográfica y testimonial de tu adulterio continuado durante 6 meses, lo cual en nuestro estado es causa suficiente para que un juez te niegue cualquier derecho sobre propiedades que estén a nombre del cónyuge inocente. El color volvió a drenar del rostro de Isabela mientras procesaba esta información, y pude ver el momento exacto en que comprendió que su posición negociadora era mucho más débil de lo que había asumido, que $25,000 no era una oferta tacaña, sino probablemente más de lo que obtendría si esto llegara a los tribunales, donde no solo perdería todo reclamo financiero, sino que también sería públicamente humillada
cuando las fotografías y grabaciones que yo poseía fueran presentadas como evidencia. «¿Y para ti, Pedro?», continué, girándome hacia mi hermano que había permanecido inusualmente silencioso durante los últimos minutos. «Tengo una propuesta diferente, pero igualmente importante». Pedro me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y temor, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva que me recordó al adolescente rebelde que había sido durante sus años de preparatoria, cuando constantemente desafiaba mi autoridad mientras simultáneamente dependía de mí para absolutamente todo. Señalé el segundo documento sobre la mesa, el que detallaba los términos del préstamo que le había hecho hace 5 años, y las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a perdonar esa deuda que ahora, con intereses acumulados, ascendía a una suma considerable. «La deuda que tienes conmigo, incluyendo los intereses que se han acumulado durante 5 años, suma exactamente $72,300, dije, dejando que la cifra resonara en la habitación. «Es una cantidad significativa de dinero que sé perfectamente que no tienes, especialmente considerando que tu taller apenas genera suficientes ingresos para cubrir tus gastos personales y los costos operativos del negocio». Pedro tragó saliva audiblemente, sus ojos fijos en el documento como si las palabras escritas allí fueran una sentencia de muerte financiera. Sabía tan bien como yo que no tenía manera de pagar esa cantidad, que si yo decidiera llevar esto a los tribunales y obtener una orden judicial, su negocio podría ser embargado, sus cuentas bancarias congeladas, y él podría terminar en bancarrota antes de cumplir los 25 años. La expresión de pánico que apareció en su rostro me confirmó que él ya había llegado a las mismas conclusiones, que comprendía perfectamente la precariedad de su situación. Sin embargo, continué, permitiendo que esa palabra ofreciera un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. «Estoy dispuesto a perdonar completamente esa deuda, a firmar un documento legal que te libere de cualquier obligación de pagarme un solo centavo de esos $72,000, con una sola condición». Los ojos de Pedro se iluminaron momentáneamente con esperanza, pero esa luz se apagó casi inmediatamente cuando vio la expresión en mi rostro, cuando se dio cuenta de que cualquier condición que yo impusiera probablemente sería algo que le costaría mucho más que simplemente dinero. Isabela también había dejado de llorar, su atención ahora completamente enfocada en mí, mientras esperaba escuchar qué era exactamente lo que yo quería de ellos. ¿Qué precio tendría su libertad de las consecuencias legales que yo podría desatar sobre sus vidas? «La condición es simple», dije, tomándome mi tiempo para articular cada palabra con claridad. «Quiero que ambos se vayan de este pueblo, que empaquen sus cosas y desaparezcan de mi vida permanentemente. Pedro, venderás tu taller mecánico, liquidarás tu negocio y te marcharás a otro estado, preferiblemente a uno que esté lo suficientemente lejos como para que nunca nos crucemos accidentalmente en la calle. Isabela, tomarás tus $25,000 y harás lo mismo». El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, un ritmo constante y firme que contrastaba marcadamente con las expresiones de shock absoluto en los rostros de ambos. Isabela abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta ante la magnitud de lo que estaba proponiendo. «Esencialmente», agregué, mi voz todavía manteniendo ese tono calmado que había conservado durante toda esta conversación, «les estoy ofreciendo la oportunidad de estar juntos, de perseguir esta relación que claramente valoran más que la lealtad familiar o los votos matrimoniales, pero con la condición de que lo hagan lejos de aquí, lejos de mí, construyendo una nueva vida en un lugar donde nadie los conozca, y donde yo no tenga que vivir con el constante recordatorio de su traición cada vez que salga a la calle y los vea». Pedro fue el primero en reaccionar, dando un paso hacia adelante con las manos extendidas en un gesto de negación casi desesperado. Su rostro había adquirido una expresión de incredulidad mezclada con algo que parecía ser genuino dolor,
como si recién ahora estuviera comprendiendo completamente lo que sus acciones habían costado, no solo en términos de confianza rota, sino en términos de la destrucción completa de la estructura familiar que habíamos construido durante más de 20 años. «Mateo, no puedes pedirme eso», protestó Pedro, su voz cargada de emoción. «Este es mi hogar, aquí está mi negocio, mi vida entera. No puedes simplemente exiliarme como si fuera un criminal solo porque... ¿Por qué? ¿Porque te acostaste con mi esposa durante 6 meses bajo mi propio techo?» Completé la frase por él, mi tono ahora ligeramente más duro. «Porque traicionaste la confianza del hermano que te crió, que sacrificó su juventud para asegurarse de que tuvieras un futuro. Creo que eso es exactamente el tipo de traición que justifica lo que estoy pidiendo, Pedro». Isabela finalmente encontró su voz, levantándose del sofá con una expresión que mezclaba rabia y desesperación en proporciones casi iguales. Se acercó a la mesa de centro, sus manos apoyándose en la superficie de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo inclinado hacia adelante, en una postura agresiva que no había mostrado hasta ahora, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto y liberado la furia que había estado conteniendo bajo capas de lágrimas y súplicas. «Esto es una locura, Mateo», dijo Isabela, su voz temblando pero con un tono de desafío. «No puedes obligarnos a abandonar nuestras vidas, nuestros trabajos, este pueblo donde hemos vivido toda nuestra existencia. ¿Y si nos negamos? ¿Qué harás entonces? ¿Realmente llevarás esto a los tribunales sabiendo que el escándalo te afectará tanto a ti como a nosotros?» Era una pregunta válida, y aprecié que finalmente ella estuviera mostrando algo de la fiereza que había sido una de las razones por las que me había enamorado de ella hace tantos años, cuando todavía éramos jóvenes y creíamos que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero esa fiereza ahora estaba siendo dirigida contra mí. Y aunque parte de mí admiraba su valentía al desafiarme en este momento, la mayor parte de mí simplemente se sentía triste por lo que habíamos perdido. Por cómo una relación que una vez fue hermosa se había podrido desde adentro hasta convertirse en esta batalla fea y destructiva. «Tienes razón en que un juicio público me afectaría también», admití sin vacilación. Los vecinos hablarían, habría chismes, miradas de lástima cada vez que saliera de casa. Pero aquí está la diferencia fundamental entre nosotros, Isabela. Yo no tengo nada que perder. Ya perdí mi pierna, mi trabajo, mi movilidad, mi matrimonio y la confianza en mi propia familia. ¿Qué más puede quitarme un escándalo público? ¿Mi dignidad? Esa es precisamente la única cosa que me queda y, paradójicamente, exponiendo públicamente su traición es como la recupero. Mis palabras cayeron sobre la habitación como bombas, y pude ver en los rostros de ambos que finalmente estaban comprendiendo la profundidad de mi determinación, que esto no era un farol ni un intento de manipulación emocional, sino una propuesta seria respaldada por evidencia sólida, y una disposición genuina para llevarla hasta sus últimas consecuencias, si era necesario. Pedro se había dejado caer en uno de los sillones individuales, su cabeza entre las manos, mientras que Isabela permanecía de pie junto a la mesa, su postura desafiante gradualmente desmoronándose mientras el peso de la realidad comenzaba a asentarse sobre sus hombros. «Pero ustedes», continué, mi voz ahora más suave pero no menos firme. «Ustedes tienen mucho que perder. Pedro, tu reputación en este pueblo donde todos te conocen desde niño, donde tus clientes te traen sus autos porque confían en ti, se destruiría completamente si se supiera que traicionaste a tu propio hermano de esta manera. Isabela, tu familia vive aquí, tus amigas, las personas con las que has construido relaciones durante años, todas te darían la espalda cuando vieran las fotografías, cuando escucharan las grabaciones». El reloj de pared marcó las 4 de la madrugada con una serie de campanadas que sonaron inusualmente fuertes en el silencio tenso de la sala. Afuera, el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios tenues del amanecer, esa luz grisácea que precede al sol y que siempre me había parecido la hora más melancólica del día, cuando la noche se niega a soltar su dominio
pero el día insiste en llegar de todas formas. Me di cuenta de que llevábamos más de una hora en esta confrontación, una hora que había cambiado fundamentalmente la dinámica de todas nuestras relaciones, y que marcaría un antes y un después en nuestras vidas, sin importar cómo decidieran proceder. Les daré 3 días para pensar en mi oferta, dije, recogiendo los documentos de la mesa y volviéndolos a colocar cuidadosamente dentro del sobre manila. 3 días para decidir si prefieren aceptar mis términos y comenzar una nueva vida en otro lugar con algo de dinero y sin deudas. O si prefieren enfrentar un juicio público que los dejará sin nada excepto deudas legales y reputaciones arruinadas. Durante estos 3 días, Isabela dormirá en la habitación de huéspedes, y espero que ambos mantengan una distancia prudente el uno del otro mientras permanezcan bajo este techo. Isabela soltó una risa amarga, un sonido sin humor que resonó extrañamente en la habitación. Se secó los restos de lágrimas de su rostro con el dorso de la mano, manchando aún más el rímel corrido, y me miró con una expresión que era difícil de descifrar. Una mezcla compleja de resentimiento, admiración renuente, y algo que podría haber sido respeto por la manera en que había manejado toda esta situación. «Eres más inteligente de lo que pensé, Mateo», dijo Isabela con voz cansada. «Todos estos años, mientras te veía en esa silla de ruedas, sintiéndome culpable por mis pensamientos, por mis necesidades insatisfechas, asumí que te habías rendido, que habías aceptado ser una víctima para siempre. Pero resulta que estabas observando, calculando, esperando el momento perfecto para voltear las tornas». No respondí a su comentario, permitiendo que sus palabras simplemente flotaran en el aire sin confirmarlas ni negarlas. La verdad era más complicada que la narrativa simple que ella estaba construyendo, porque no había sido una estrategia maestra planeada desde el principio, sino más bien una respuesta gradual a las circunstancias, una transformación forzada por la necesidad de sobrevivir emocionalmente, en una situación que fácilmente podría haberme destruido por completo. El accidente me había quitado mi movilidad, pero de alguna manera extraña también me había dado claridad, una perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba en la vida, y sobre cuánta fortaleza interior realmente poseía cuando era empujado al límite. Pedro finalmente levantó la cabeza, mirándome con ojos enrojecidos que mostraban señales de lágrimas que no había permitido que cayeran, manteniendo esa fachada de masculinidad estoica que nuestro padre le había inculcado cuando era niño, y que claramente seguía siendo importante para él incluso en medio de esta crisis. Había envejecido visiblemente en la última hora, las líneas de tensión alrededor de su boca y ojos, haciéndolo parecer mayor que sus 24 años, como si el peso de sus acciones y sus consecuencias hubieran acelerado el paso del tiempo sobre su rostro. «¿Realmente harías esto, Mateo?», preguntó Pedro con voz ronca. «¿Realmente destruirías a tu propio hermano, al chico que criaste, solo para satisfacer tu deseo de venganza?» La pregunta contenía una acusación implícita, un intento de hacerme sentir culpable por las consecuencias que mis acciones tendrían sobre su vida, como si yo fuera el villano de esta historia y no la víctima de su traición. Pero había aprendido durante estas 3 semanas de silencio calculado que la culpa era un arma que solo funcionaba cuando uno permitía que funcionara, cuando uno aceptaba la narrativa que otros intentaban imponer sobre las situaciones para evadir su propia responsabilidad. «No, Pedro, yo no destruiría a nadie», respondí con calma. «Tú ya te destruiste a ti mismo el momento en que decidiste que tu deseo por mi esposa era más importante que la lealtad hacia el hermano que sacrificó todo por ti. Yo simplemente estoy estableciendo los límites de lo que estoy dispuesto a tolerar y las consecuencias de cruzar esos límites. La destrucción, si llega a ocurrir, será resultado de tus propias elecciones, no de mis acciones». Me giré hacia la ventana, observando cómo la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, pintando las nubes con colores que hubieran sido hermosos en otras circunstancias, pero que ahora simplemente me recordaban que un nuevo día estaba comenzando, un día en el que todo había cambiado irrevocablemente.
Podía ver mi reflejo tenue en el vidrio de la ventana, la silueta de un hombre en silla de ruedas que de alguna manera había encontrado fuerza donde todos, incluyéndose a sí mismo, habían asumido que solo quedaba debilidad. 3 días, repetí, girando mi silla para enfrentarlos una última vez antes de retirarme a mi habitación. Para el jueves a mediodía, quiero su decisión. O firman los documentos que mi abogado ha preparado y comienzan a hacer arreglos para marcharse de este pueblo. O nos vemos en la corte y dejamos que un juez decida el destino de todos nosotros. No habrá negociaciones adicionales, no habrá términos modificados. Es todo o nada. Comencé a dirigirme hacia el pasillo que llevaba a mi habitación, pero me detuve en el umbral, girando ligeramente mi cabeza sin mirarlos directamente. Había algo más que necesitaba decir, algo que había estado creciendo en mi mente durante las últimas semanas y que finalmente estaba listo para articular en palabras. Y solo para que quede completamente claro, agregué, esta no es una decisión tomada desde el odio o el deseo de venganza, aunque sé que es difícil de creer en este momento. Es una decisión tomada desde el amor propio, desde el reconocimiento de que merezco estar rodeado de personas que me valoren y me respeten, no de personas que me ven como un obstáculo inconveniente para su felicidad. Si realmente se aman el uno al otro como parecen hacerlo, entonces deberían agradecer que les estoy dando la oportunidad de estar juntos, sin la sombra de la culpa y el engaño que inevitablemente envenenarían cualquier relación que intentaran construir aquí. No esperé respuesta, continuando mi camino hacia mi habitación mientras escuchaba el silencio pesado que dejaba atrás. Cerré la puerta con cuidado, apoyando mi espalda contra ella por un momento, mientras permitía que la adrenalina que había estado manteniendo mi compostura durante toda la confrontación finalmente comenzara a disiparse. La habitación estaba oscura excepto por la luz tenue del amanecer que se filtraba a través de las cortinas, iluminando débilmente los muebles familiares que de repente parecían pertenecer a una vida completamente diferente, a un hombre completamente diferente del que yo era ahora. Me acerqué a la cama donde tantas noches había yacido despierto, escuchando a Isabela respirar a mi lado, preguntándome qué había salido mal en nuestro matrimonio, cuándo exactamente el amor se había transformado en obligación y finalmente en resentimiento. Ahora sabía las respuestas a esas preguntas, pero ese conocimiento no traía el consuelo que había imaginado que traería. Solo una especie de aceptación melancólica de que algunas cosas una vez rotas no pueden repararse sin importar cuánto uno lo desee. Me transferí de la silla a la cama con movimientos practicados que había perfeccionado durante los meses desde el accidente, y me quedé acostado sobre las sábanas sin molestarme en cubrirme, mirando el techo donde las sombras danzaban lentamente a medida que la luz del día aumentaba gradualmente. Mi mente reproducía la escena del garaje una y otra vez, viendo sus rostros paralizados, su culpa tan obvia que era casi cómica, y sentía una mezcla extraña de triunfo y tristeza que me confundía porque había esperado que confrontarlos me haría sentir mejor, más fuerte, más en control de mi vida. Pero la verdad era que me sentía cansado, tan profundamente cansado, que no era solo físico sino algo más fundamental, como si mi alma misma estuviera exhausta por el esfuerzo de mantener toda esa compostura, toda esa calma calculada mientras por dentro una tormenta de emociones amenazaba con desgarrarme. El sueño no llegó fácilmente a pesar del agotamiento que sentía en cada fibra de mi ser. Yacía allí escuchando los sonidos de la casa despertando gradualmente con el nuevo día, el crujido de las tablas del piso cuando alguien caminaba por el pasillo, el sonido del agua corriendo en el baño, las voces murmuradas de Isabela y Pedro hablando en algún lugar de la casa, probablemente discutiendo qué hacer ahora que sus opciones se habían reducido drásticamente a 2 caminos igualmente difíciles. Me pregunté si Pedro pasaría la noche o si se marcharía a su apartamento sobre el taller, si Isabela realmente dormiría en la habitación de huéspedes como yo había ordenado o si intentaría venir a hablar conmigo, a hacer un último intento de apelar a lo que una vez fue nuestro amor. Alrededor de las 8 de la mañana, finalmente me rendí ante la imposibilidad de dormir y me levanté.
El rostro que me miraba desde el espejo era el de un extraño. Ojos hundidos con ojeras oscuras, cabello gris revuelto, líneas de tensión profundas. Me veía más viejo que mis 64 años, como si la confrontación nocturna hubiera extraído algo vital de mí. Pero también había algo diferente en mis ojos, un brillo de determinación que no había estado allí en meses. Cuando salí del baño, el olor a café llegaba desde la cocina. Isabela estaba junto a la cafetera evitando mi mirada mientras servía café. Pedro no estaba por ninguna parte. Aparentemente se había marchado durante la noche. «Buenos días», dije con tono neutral. Isabela se sobresaltó ligeramente. Se giró lentamente hacia mí y pude ver que tampoco había dormido. Nos miramos en un silencio largo e incómodo. Dos personas que habían compartido una cama durante 15 años, pero que ahora eran prácticamente extraños. «Buenos días», respondió con voz ronca. «¿Quieres café?» Asentí y ella me sirvió una taza con manos temblorosas. Se sentó en el otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de mí. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todas las cosas que no estábamos diciendo. «Pedro se fue hace una hora», dijo Isabela finalmente. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo. Anoche, en la madrugada, técnicamente. Corregí automáticamente. Isabela esbozó algo que podría haber sido una sonrisa si no hubiera sido tan triste. Tomó un sorbo de su café y continuó bebiéndolo como si fuera una penitencia. La observé notando todos los pequeños detalles que una vez me habían parecido encantadores, pero que ahora solo me recordaban todo lo perdido. «Mateo», dijo Isabela después de un largo silencio. «Sé que no tengo derecho a preguntarte nada, pero necesito saber algo antes de que tome mi decisión». La miré sin decir nada, esperando. Ella tomó una respiración profunda y finalmente levantó la vista. «¿Hay alguna posibilidad, por más pequeña que sea, de que pudieras perdonarme algún día?», preguntó con voz quebrada. «No te pido que me ames nuevamente, pero ¿podrías algún día perdonarme lo suficiente como para que no tengamos que odiarnos por el resto de nuestras vidas?» La pregunta me tomó por sorpresa. Tomé un sorbo de mi café, dejando que el líquido caliente me diera tiempo para formular una respuesta honesta. «No lo sé», respondí finalmente. «Honestamente no lo sé, Isabela. El perdón no es algo que pueda programarse. Es algo que sucede o no sucede con el tiempo. Y ahora mismo estoy demasiado cerca del dolor como para saber si algún día podré llegar allí». Ella asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero esta vez no las dejó caer. El sol entraba por la ventana con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad de nuestra situación. «Voy a aceptar tu oferta», dijo Isabela después de otro largo silencio. «Tomaré los $25,000 y me iré de este pueblo. Tienes razón en que vivir aquí después de que todo salga a la luz sería insoportable, y porque quizás, en algún lugar nuevo, pueda convertirme en una mejor versión de mí misma». Me sorprendió su decisión tan rápida. Había esperado que utilizara los 3 días completos. Asentí con la cabeza, respetando su decisión, aunque parte de mí sentía una punzada de tristeza. «¿Y Pedro?», pregunté. Isabela se encogió de hombros. La relación entre ellos probablemente no sobreviviría a la luz del día. El amor construido sobre la traición rara vez duraba cuando ya no había secretos que mantener. «No lo sé», admitió. «Creo que él también está considerando irse, pero no sé si vendrá conmigo o si tomará un camino diferente». Los días siguientes pasaron en una suspensión extraña del tiempo. Isabela comenzó a empacar sus pertenencias metódicamente, a veces deteniéndose para mirar algún objeto con expresión melancólica. Pedro vino una vez más para recoger cosas y tener una conversación larga con Isabela en el jardín trasero, sus gestos animados sugiriendo que discutían su futuro. El jueves a mediodía nos reunimos con mi abogado presente para supervisar la firma de documentos. El señor Méndez había traído todos los papeles necesarios. La atmósfera era solemne, casi como un funeral, porque eso era exactamente lo que era.
El funeral de un matrimonio, de una hermandad, de la familia que habíamos pretendido ser. Isabela firmó primero, renunciando oficialmente a cualquier derecho sobre la casa, sobre mi pensión, sobre la vida que habíamos construido durante 15 años. Luego Pedro firmó el perdón de deuda con expresión sombría. Finalmente yo firmé, sellando definitivamente el fin de todo. Con esto queda todo finalizado, dijo el señor Méndez. Señora Ramírez, tiene 30 días para desocupar la propiedad. Señor Pedro Ramírez, su deuda queda oficialmente perdonada siempre y cuando se reubique a un estado diferente dentro de 60 días. Pedro fue el primero en levantarse, acercándose lentamente hacia donde yo estaba, buscando las palabras correctas. Mateo, yo... comenzó con voz quebrada. Sé que no hay nada que pueda decir que arregle lo que hice. Solo quiero que sepas que nunca dejé de admirarte o de agradecerte todo lo que hiciste por mí cuando era niño. Fuiste más que un hermano. Fuiste un padre. Y el hecho de que te traicionara me convierte en la peor clase de persona. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente asentí, no con perdón, sino con reconocimiento de que al menos había tenido el coraje de admitir su culpa. Cuida bien tu nueva vida, Pedro, dije finalmente. Aprende de esto, conviértete en un hombre mejor. Eso es lo único que puedo pedirte ahora. Él asintió con ojos brillantes y salió de la casa sin mirar atrás. Isabela y yo nos quedamos solos. Supongo que esto es adiós entonces, dijo Isabela suavemente. Supongo que sí, respondí. Y así, 15 años de matrimonio llegaron a su fin, no con gritos ni dramatismo, sino con una aceptación tranquila de que algunas cosas, una vez rotas, simplemente no pueden repararse. La casa se sentía diferente ahora que estaba solo, más silenciosa pero extrañamente no desagradable. Había comenzado a redescubrir quién era Mateo Ramírez cuando solo era él mismo. Las mañanas ya no estaban llenas de tensión sino de una paz simple. Había comenzado terapia emocional con la doctora Herrera, que me ayudaba a procesar todo y a construir una nueva identidad. El progreso era lento pero real, y por primera vez sentía que estaba avanzando hacia algo. Isabela había cumplido su palabra y se había marchado hace 2 meses a una ciudad a 3 estados de distancia. Habíamos intercambiado un par de mensajes breves sobre el divorcio, pero nada personal. Pedro también se había ido. No sabía si habían terminado juntos o separados, y sorprendentemente, descubrí que realmente no me importaba saberlo. Lo que me importaba era mi nueva rutina, las pequeñas victorias diarias. El día que pude transferirme a la bañera sin ayuda, la primera vez que cociné una comida completa, la tarde en que pasé horas sin pensar en Isabela o Pedro. Eran victorias modestas, pero significaban la reconstrucción de mi vida pedazo por pedazo. También había comenzado a socializar, uniéndome a un grupo de apoyo para personas con discapacidades. Allí conocí a Mariana, una mujer de 58 años con una risa contagiosa. No era romance, pero era amistad genuina con alguien que entendía lo que significaba reinventarse. Los vecinos me trataban con una mezcla de lástima y respeto que ahora simplemente aceptaba. La señora Martínez traía guisos 2 veces por semana. Don Roberto se detenía a charlar, y esas conversaciones simples se habían convertido en momentos destacados de mis días. Una tarde de septiembre, mientras regaba el jardín, un auto desconocido se detuvo. Una mujer joven bajó con una carpeta y se presentó como Claudia Vega, coordinadora del programa de voluntarios del hospital. Su terapeuta me habló sobre su notable progreso, explicó. Estamos buscando mentores para pacientes con lesiones recientes que resultan en discapacidades permanentes. Personas que podrían beneficiarse de hablar con alguien que ha estado allí. La propuesta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado que mi experiencia pudiera ser útil para alguien más, que pudiera convertirse en algo positivo. La idea resonó profundamente en mí. Cuénteme más sobre este programa, dije, invitándola a sentarse. Pasamos 1 hora hablando sobre los detalles,
sobre el impacto que podría tener en vidas de personas luchando con aceptar sus nuevas realidades. Con cada historia que leía, sentía crecer una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Me gustaría hacerlo, dije finalmente. Me gustaría ser parte de este programa. La sonrisa de Claudia fue genuina. Y mientras me explicaba los próximos pasos, sentí algo cambiar dentro de mí, como si una puerta cerrada finalmente se estuviera abriendo. Esa noche, sentado solo con una taza de té, reflexioné sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. Desde aquella madrugada terrible hasta este momento de quietud y posibilidad, había viajado una distancia emocional imposible de medir. El dolor todavía estaba allí, pero ya no me definía. Ya no era lo único que sentía cada mañana. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad física o en nunca ser herido, sino en la capacidad de levantarse después de ser derribado, de reconstruirse, de encontrar nuevos propósitos cuando los viejos habían sido arrebatados. El accidente me quitó mi pierna, Isabela y Pedro mi confianza, pero ninguna pérdida había podido quitarme lo más fundamental, mi capacidad de elegir quién quería ser. Elegí no ser amargo aunque tenía razones para hacerlo. Elegí no aferrarme a la ira. Elegí perdonarme por no haber visto las señales antes. Y aunque todavía no podía perdonar completamente a Isabela y Pedro, había llegado a un lugar donde podía desearles bien desde la distancia. El reloj marcaba las 11. Mañana sería un nuevo día, el primero como mentor voluntario. La ironía no se me escapaba. Aquellos que me traicionaron habían sido, sin saberlo, catalizadores para descubrir reservas de fuerza que nunca supe que poseía. Me acerqué a la ventana. La luna llena bañaba todo en luz plateada. Pensé en cómo la luna seguía saliendo noche tras noche, sin importar lo que sucediera, constante en su ciclo eterno. Y entendí que eso era lo que necesitaba ser. Constante en mi camino hacia adelante, imperturbable por las traiciones del pasado, siguiendo mi propio ciclo de muerte y renacimiento, de dolor y sanación. La historia que comenzó en aquel garaje oscuro no había terminado con mi destrucción como temieron. Había comenzado de nuevo con mi transformación en alguien más fuerte, más sabio y paradójicamente más compasivo. Mateo Ramírez, el hombre en la silla de ruedas que todos subestimaron, el esposo traicionado que todos compadecieron, había demostrado que el verdadero poder no reside en nunca caer, sino en cómo uno se levanta después de la caída. Y yo me había levantado. No físicamente. Quizás nunca volvería a caminar sin ayuda, pero en todas las formas que realmente importaban, me había levantado más alto que antes. Había recuperado mi dignidad, mi sentido de propósito, mi fe en que todavía había cosas buenas esperando en mi futuro. Mientras apagaba las luces, una sonrisa pequeña pero genuina tocó mis labios. Mañana habría nuevos desafíos, nuevas personas a quienes ayudar. Pero esta noche podía descansar, sabiendo que había sobrevivido la tormenta más oscura y había emergido del otro lado todavía entero, todavía con esperanza. El capítulo de Isabela y Pedro estaba cerrado, sellado en el pasado. El próximo capítulo sería mío para escribir. Y esta vez, escribiría una historia de triunfo, de resiliencia, de un hombre que se negó a ser definido por lo que había perdido, y eligió ser definido por todo lo que todavía podía dar al mundo. En el silencio de la casa que ahora era verdaderamente mía, cerré los ojos y finalmente, por primera vez en meses, dormí profunda y pacíficamente, sin pesadillas, sin dolor, solo con sueños de las posibilidades que esperaban en el horizonte de mi nueva vida.